Hola, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por participar del webinar de hoy. Vamos a destinar unos 2, 3 minutitos para aquellas personas que se van conectando y luego comenzamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a la capacitación y webinar de hoy, Termopanel y Termolámina. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente por aquí y saludamos a aquellos que por primera vez asisten. El día de hoy estaremos aprendiendo sobre el sistema de cubiertas aisladas. Les recordamos que RedPro es la red de beneficios para profesionales más grandes de Panamá, vigente en todas las sucursales de Novi, Cochés y Collar Signature Store by Cochés a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña Juan Cano, quien nos brindará toda la información que necesitamos para conocer de cerca este producto. Queremos recordarles que pueden hacer sus consultas en el panel de preguntas o en el chat, las cuales estaremos respondiendo al final del webinar. Les recordamos también que la sesión quedará grabada y la estaremos publicando en nuestro canal de YouTube, Cochés Panamá, por si desean revisar la información que veremos hoy. Esperemos que disfruten de esta capacitación y muchísimas gracias nuevamente. Bienvenido, Juan. Buenas noches, muchas gracias por la introducción. Hoy vamos a estar hablando sobre termopanel y termolámina, dos cubiertas de aislamiento térmico, una propiedad que está poco valorada en nuestro medio, pero es muy importante para mantener el confort dentro de nuestras residencias y también para nuestras familias. Bien, vamos a comenzar. Instrucciones antes de iniciar. De preferencia, si pueden ver este evento en una laptop para que la puedan apreciar mejor. Si la van a ver en un celular, lo pueden colocar en forma horizontal para que capten de mejor forma la información que le vamos a estar compartiendo. Y este evento tendrá un aproximado de duración de 45 minutos y unos 15 minutos más de preguntas y respuestas. Para captar de mejor forma sus preguntas, la dejamos en el apartado de preguntas y respuestas eh, para que podamos entonces al final captarlas todas y podamos entonces darle respuestas a sus inquietudes. Bien, entonces
¿Para quién va dirigido este evento? Más que todo para interesados en comprar o remodelar casas, interesados en hacer adiciones a residencias existentes o nuevas, interesados en reducir la temperatura dentro de sus residencias. Bien, entonces vamos a estar hablando en primera instancia sobre el termopanel, que es este producto, y también sobre la termolámina. Bien, situación actual que encontramos en nuestras residencias. Bien, nuestro medio es un medio que maneja temperaturas bastante altas. ¿Cómo funciona el aislamiento térmico en una residencia? Bien, para climas templados, que no es nuestro medio, ustedes van a generar un calor para mantener un confort dentro de la residencia, para que se pueda estar confortable dentro de esa residencia. Y van a aislar tanto paredes como cubierta para que ese calor que ustedes generan a través de una chimenea o a través de un sistema de calefacción no se escape. En nuestro medio es al revés. Tenemos una generación de calor bastante importante a través del sol y tenemos entonces que aislar nuestros muros o paredes y nuestra cubierta para evitar que ese calor ingrese a nuestra residencia. Entonces, tanto paredes como cubierta se deben convertir en un escudo que impida el paso del calor a nuestras residencias. Tenemos temperaturas muy altas, creo que estamos pasando por una ola de calor. Inusitadamente se siente una temperatura demasiado alta en Panamá actualmente. Siempre es caliente, pero creo que ahora es poco más. Tenemos temperaturas bastante elevadas, inclusive a veces abrimos la pluma o el grifo y el agua sale hasta te quema. Eso es porque esas tuberías pasan a través de las paredes y las paredes están absorbiendo gran cantidad de calor y la están dando al agua y al interior de nuestras residencias. Si no tenemos una cubierta aislada, como la que vemos en la imagen, todo ese calor que comienza a captar estas cubiertas, comienza a ingresarlo directamente a nuestras residencias. Les pongo un ejemplo. ¿Quién en su sano juicio caminaría sobre una cubierta metálica, descalzo, a un mediodía de un día soleado? Bueno, todo ese calor que está captando esa cubierta entra a nuestra residencia y por eso que nuestras casas son tan calientes, además de que las paredes tampoco son aisladas. Y a través de coches ustedes pueden adquirir productos que pueden aislar, mantener el calor afuera de sus residencias y también productos que pueden aplicar desde cero para la construcción o adecuar construcciones que ya están existentes tanto en las paredes como en el techo. Hoy vamos a ver dos productos para techo, uno para estructuras nuevas y otro para estructuras ya existentes para adecuarlas. Bien, hay una gran cantidad de calor que ingresa a nuestras residencias, gran parte ingresa a través de las cubiertas, otro porcentaje importante pasa a través de lo que serían los muros y las ventanas. Lo que se requiere para tener una temperatura confortable dentro de las residencias y también hasta para minimizar nuestra facturación eléctrica por el uso de acondicionadores de aire o hasta abanicos, debería ser un efecto cooler, tener paredes y techo aislado. Bien, entrando ya en materia de lo que serían los productos, quisiera primero explicar algunas cosas, algunos conceptos que a veces se confunden. Y en primera instancia, el hierro viene a ser un mineral que encontramos en la corteza terrestre y lo aplicamos. Cuando al hierro lo combino con otros metales, pero primordialmente con lo que sería el carbono, obtengo lo que sería acero. El acero es lo que utilizamos regularmente en la construcción. A veces lo llamamos de mal forma hierro, pero realmente es acero porque ya tiene carbono y otros metales que le dan ciertas propiedades de maleabilidad, de durabilidad, pero inclusive lo que llamamos las verjas de hierro son verjas de acero realmente porque es acero. Es hierro al cual se le ha añadido principalmente carbono y otros metales para lograr otras propiedades como maleabilidad, durabilidad, etc. Bien, el acero, como el hierro, son susceptibles a lo que sería la corrosión o oxidación.
Entonces, por eso hay diferentes métodos que previenen que estos productos se vayan a corroer. Entre esos podríamos tener la pintura, que regularmente lo hacemos en campo después que ya se ha colocado el material. Y también tendríamos entonces lo que sería la galvanización. La galvanización no es más que colocar una capa de otro metal sobre un acero. Es como bañarlo sobre otro acero, sobre otro metal. Entonces, en este caso, regularmente hace un baño de zinc. Entonces, los aceros galvanizados que encontramos en nuestro medio regularmente tienen un baño de zinc. Por eso ustedes lo ven así como plateados. Esa es la capa de zinc o galvánica que protege a los aceros de lo que sería la corrosión. Hay diferentes metales que se le pueden colocar encima al acero para evitar lo que sería su corrosión. Digamos, aquí tenemos lo que sería el hierro y acero, y lo que está por encima serían los metales que le podemos colocar. Inclusive podemos hacer mezcla de estos metales para lograr mayor protección contra la oxidación o corrosión. Entonces, regularmente, como les decía, es zinc. En el mercado ya hay algunas aleaciones como la que combinan zinc y aluminio y se le llama aluzinc a esta combinación, y también podríamos tener magnesio, zinc y aluminio como una aleación que previene la corrosión en los aceros. Regularmente al aluminio, zinc y magnesio se le llama magnelis como acero de protección. Bien, otra cosa importante también es que, digamos, tenemos la norma Copanit, que es la que nos regula algunos aspectos de los metales galvanizados. Y aquí tenemos una tabla en la cual nos dice, según el calibre, el espesor, ya sea en milímetros o pulgadas, que deben tener como nominal y como mínimo para cumplir con el calibre que nos están suministrando. En el caso del calibre 26, el mínimo espesor sería casi 0.44 milímetros. Y para calibre 24 sería casi 0.54 milímetros. Entonces podemos ver que entre el calibre 24 y calibre 26, que son dos calibres muy comerciales en Panamá, tenemos una diferencia de 0.09 milímetros. Esto es bastante poco. Imagínense que un cabello humano regularmente mide 0.1 milímetros. O sea que un cabello humano es mucho más, es más grueso que la diferencia entre calibre 26 y 24. Quiero recalcar esto porque muchas veces nos piden calibre 24 para que el acero de las cubiertas tenga mayor durabilidad, pero realmente no hay diferencia en el espesor. Para nada, son bastante similares en espesor entre calibre 24 y calibre 26. Lo que realmente te va a dar durabilidad de lo que sería los aceros galvanizados sería la capa galvánica, su espesor y la calidad de la misma, y en segunda instancia lo que sería el tipo de pintura, el espesor y la calidad de la pintura. Para el termopanel, que es el producto que vamos a estar viendo, vamos a tener el acero, que le dije, recuerden que el acero es hierro más carbono más otros metales en menor proporción, pero básicamente es hierro y carbono para tener lo que sería un acero en calibre 26. Y tenemos entonces aluzinc, que sería una galvanización, una capa galvánica que estaría protegiendo, que es una mezcla entre zinc y aluminio. No solamente zinc, que es regularmente lo que conocemos en el mercado, sino tiene zinc y aluminio protegiendo contra la corrosión, y además tiene en la capa externa una pintura, en primer instancia tiene una pintura epóxica, tiene 5 micras de pintura epóxica y 20 micras de pintura de silicona modificada. Entonces tenemos una protección bastante buena y de bastante calidad en lo que sería el termopanel. Entonces, regularmente, deberíamos acostumbrarnos a preguntar por la calidad y el espesor o la masa de galvanizado que está protegiendo el acero que vamos a comprar, y además el tipo y el espesor de pintura del acero que nos van a proporcionar. Esos serían los elementos más importantes a tomar en cuenta para los aceros. Bien, entonces entrando en materia, podemos hablar de lo que sería el termopanel. El termopanel es un sandwich panel. Digamos que tenemos
tres productos en uno. Tendríamos inclusive el cielo raso porque lo pueden dejar visto. Puede dejarse visto por la parte inferior. Tenemos entonces un aislamiento térmico, que sería el segundo producto que conjuga el termopanel, y tendríamos entonces la última capa, la exterior, que sería la cubierta. Entonces tendríamos tres productos en uno. Cielo raso, aislante y cubierta en un solo producto. Aquí lo tendríamos. La capa externa del termopanel puede ser roja, blanca o grafito. El grafito es como un color chocolate, bastante intenso, que es lo que ustedes pueden ver en la casa que está al fondo. Actualmente tenemos un nuevo color que nos llegó el mes pasado, que sería el gris. Aquí lo pueden ver como ejemplo, cómo sería el color gris. Una de las ventajas del termopanel es, como les dije, pueden dejarlo visto. Esta es foto de nuestra planta. Aquí pueden ver la distancia entre apoyos, que es bastante apreciable, es 3.8 metros. Realmente no tenemos carriola, tenemos unos wine flange a los cuales hemos atornillado el panel. Pueden ahorrarse inclusive lo que sería apoyos. En el caso de nosotros, nos ahorramos todas las carriolas y utilizamos wine flange para atornillar directamente el panel. El panel puede soportar estas luces. Aquí pueden ver una fotografía de 3.6 metros y una cantidad importante, en este caso de estudiantes de la UMA que nos visitaron para una capacitación. Aquí la pueden ver. Entonces pueden ahorrarse apoyos. ¿Sí? Bien, como les decía anteriormente, el termopanel tiene entonces, digamos, tres elementos que serían dos capas metálicas, una inferior, otra superior, encapsulando lo que sería una placa de poliestireno expandido a manera de aislante térmico. También tenemos lo que sería el CAPS y el tornillo. Este CAPS es como una gran arandela que tiene la forma de la cresta, que se coloca encima de lo que sería el apoyo para atornillar, y me garantiza o me minimiza la ocurrencia de filtraciones o liqueo en las cubiertas. Además hay una serie de accesorios que vamos a estar viendo en detalle que complementan el sistema para que tengan una mejor durabilidad y hasta una mejor estética el producto. Bien, instalación, vamos a salirnos un poco de la presentación. Vamos a ir a un PDF que sería el manual de instalación para que lo puedan conocer y podamos ver lo que sería alguna información desde acá. Bien, vamos a encontrar en el manual también una tabla de separación entre apoyos. Yo quiero hacer la salvedad de que este no es una tabla de separación de carriolas, es una tabla de separación de apoyos. Esto no es una tabla que le va a decir cuánto deben separar las carriolas, no. Esta es una tabla que le va a decir cuánto soporta el panel a medida que van espaciando los apoyos, porque el apoyo puede ser inclusive una pared, porque puede ser de pared a pared, puede ser un wine flange. Y las carriolas, existen varias secciones de carriolas en el mercado. No es lo mismo una carriola 2x4 calibre 16 que una carriola de 1,5x3 calibre 18. O inclusive, no, tampoco ninguna de esas dos se compara a una carriola de 2x10 pulgadas calibre 16. Entonces no es una tabla de separación de carriolas, porque el elemento de apoyo se tiene que verificar de forma independiente. Esta es una tabla de capacidad del panel para diferentes tipos de apoyos, ¿sí? Bien, entonces tendríamos una tabla para el panel de 75 milímetros y otra tabla para el panel de 100 milímetros. Este es un punto que no había mencionado, pero que es importante. Tenemos dos espesuras de panel 75 milímetros, que vienen a ser más o menos 3 pulgadas, y 100 milímetros, que vienen a ser más o menos 4 pulgadas. Y entonces tenemos unas distancias de separación de apoyos, unas cargas para diferentes luces permisibles de deformación y diferentes sistemas de apoyo. Tenemos apoyos simples y acá apoyos continuos. Entonces esta tabla la encontramos en el manual para que sea una base para ustedes para entonces verificar esto. Manipulación de los elementos al momento de llegar al proyecto. Bien, el panel no recomendamos que lo transporten de esta forma, sino en filo, como lo pueden ver aquí, tomándolo de esta forma para garantizar de esta forma tienen el eje fuerte del panel en el sentido correcto para entonces manipularlo y manejarlo. El panel trae integrada la oreja de sujeción, entonces tampoco es bueno agarrarlo por la oreja porque entonces lo podemos despielar, como lo podemos ver en esta fotografía. Entonces lo vamos a ver afectado. Entonces lo debemos agarrar de esta forma, como lo pueden ver en la imagen.
También cuando van a manipular el panel, al proyecto va a llegar en un bulto plastificado. Ustedes van a agarrar ese bulto plastificado, van a abrirlo, y van a agarrar láminas por lámina, pero es importante que las láminas la vayan retirando del bulto de forma adecuada, evitando que vayan a rayar las láminas que queden en el bulto, porque entonces le afecta lo que sería la estética del producto. Si lo manipulan en el proyecto con un montacargas o un telehandler, lo ideal es que lo agarren por el medio, protegiendo siempre las láminas para que no se golpeen ni se rayen. Si lo van a manipular también, inclusive con lo que sería una grúa para colocarlo encima de la cubierta, donde van a instalarlo, es bueno que armen un sistema como el que ven en la imagen para que puedan entonces manipularlo de mejor forma y evitar deformaciones de los paneles. También es bueno que cuando coloquen los paneles o los bultos y los almacenen, le dejen ciertas pendientes para que vaya desalojando el agua de mayor facilidad. Algunas herramientas que se utilizan para el panel, en este caso, en primer lugar serían las herramientas para corte. Aquí pueden ver que sería sierra circular, cizalla eléctrica o una sierra de banda estacionaria. Serían los elementos que recomendamos para el corte. Una flexible que regularmente vemos en los proyectos no la recomendamos porque al cortar metal, ustedes saben que una flexible genera gran cantidad de viruta o desperdicio que pueden caer en los paneles y estas virutas van a ocasionar oxidación en la superficie que si no se limpia rápidamente puede generar deterioro del panel. Entonces no recomendamos que hagan cortes con flexibles, sino con este tipo de herramienta, ya sea una sierra circular o una cizalla eléctrica. Bien, también van a requerir un taladro inalámbrico para hacer la colocación de los tornillos, algunos caballetes o burros para trabajar los paneles, si hay que hacer un corte o un traslape. Más adelante vamos a estar viendo cómo se hace este tipo de trabajo. Tijera de aviador también de ojalatero para hacer el corte de algunos accesorios, inclusive también lo que sería la oreja del panel, que también lo vamos a ver más en detalle. Serrucho de mano o una cola de rata o cola de ratón también puede ser útil para cortar lo que sería el EPS para los elementos de unión. Espátula para el retiro del excedente de pegamento y de EPS que puede quedar pegado en la lámina cuando estamos haciendo los cortes para colocar accesorios o traslapes. Una herramienta como esta también puede ser inclusive hecha en madera para doblar los bordes donde va a caer el agua del panel, o sea, donde llora ya el panel al caño o al suelo, ese valle debería ser doblado hacia abajo para obligar el agua a bajar más rápidamente. También tendríamos la pinza de presión de boca ancha, una pistola de calafateo. También tendremos lo que sería ya consumibles, como por ejemplo la cinta de butilo que se coloca en los traslapes de ser requerido, tornillería, el CAPS que vamos a estar viendo en detalle y el tornillo de 7 pulgadas que tiene inclusive tiene una arandela de neopreno que es muy práctica también para lo que sería evitar el paso del agua. Hay accesorios que vamos a estar viendo sus detalles, cómo van colocados. Regularmente el panel trae en la parte inferior un film o un plástico que se retira previo a la instalación. Esto es importante. Muchas veces el instalador dice, voy a instalar paneles y después vengo a quitar el film. Y eso no pasa. El film se queda pegado y también el calor, la radiación solar hace que esto se pegue mucho más a la lámina metálica y es muy difícil quitarlo. Entonces, el film protector de la lámina debe ser quitado justamente en el momento que voy a instalarlo, no después de instalado. Aquí podemos ver una secuencia de corte, digamos, con un disco circular, una sierra circular, corto el panel, esto va a ser ya sea para un traslape o para la colocación del remate frontal. Corto con la sierra circular, corto el EPS con el rabo de rata, tanto en la línea de corte que ya marqué con la circular y en lo que sería la parte superior del panel que pega con las crestas. Retiro lo que sería ese EPS con la lámina metálica y con la espátula entonces voy a retirar el exceso de EPS
que me haya quedado pegado en el metal, inclusive lo que sería también la goma que queda pegada, lo retiro entonces con la espátula. El primer panel, si comenzamos con oreja de este lado, obviamente cuando comenzamos con oreja de este lado, voy a cortar esa oreja del panel que me sobresale aquí, que no voy a utilizarlo. No lo utilizo, entonces también tengo que cortarlo, lo que sería esa oreja, para colocar luego el remate lateral. Aquí, sin apoyo, la máxima luz que voy a colocar sería 50 centímetros del panel. Sería medio panel en el aire, ¿no? Si coloco mucho más el panel, tengo la predisposición a que el panel pueda quedar mal apoyado. Entonces, 50 centímetros máximo sin que la carriola le esté dando apoyo al panel. Cuando voy a colocar los bultos encima de una cubierta, no la coloco en el medio de las luces, sino encima del apoyo para que se transmita de mejor forma la carga. Recuerden que tengo una carga concentrada, son varios paneles encima uno del otro, y entonces lo vamos a colocar encima de las vigas de techo. La colocación del tornillo con el caps, como lo pueden ver aquí, hay una forma, digamos, buena o mala. Aquí tendríamos poco torque, le hemos dado poco torque a la arandela. Acá le dimos demasiado torque, la hemos deformado demasiado, y cuando queda bastante con una presión adecuada, vamos a tener una arandela vista de esta forma. Aquí pueden ver el caps, que tiene la misma forma de lo que es la cresta del panel, y con tanto la combinación del caps junto con la arandela de neopreno y la metálica del tornillo me van a hacer una redundancia para evitar que tenga filtraciones en mi techo. Hay una serie de accesorios que complementan y acompañan el panel. Vamos a estarlo viendo a continuación. Aquí también podemos ver cómo sería la instalación de paneles continuos. Aquí pueden ver que coloco la oreja y entra el embrimacho de esta forma. Aquí lo pueden ver. Aquí podemos ver entonces la colocación de los tornillos, cómo van, digamos, en las partes extremas del panel. Digamos, si este fuese la cumbrera, lleva tornillos en cada una de las crestas. Si es en la parte final del techo, la que cae de una vez el agua al piso o al canal, va en todas las crestas, van tornillos, y en los apoyos intermedios va una sí, una no, comenzando siempre con un primer tornillo al inicio, y entonces después una sí, una no. Coloco un tornillo en el medio y coloco un tornillo en los extremos del panel. De esta forma, para los apoyos intermedios, y ya saben, en los extremos del panel va tornillos en todas las crestas. Nuestra longitud máxima de fabricación es 10 metros. Podemos hacer un poco más de 10 metros, pero para tener un límite sería 10 metros. Entonces, si tenemos un techo que es más de 10 metros, vamos a requerir un traslape. Entonces, la lámina aguas arriba, como pueden ver aquí, se fabrica 30 centímetros más larga y se hace coincidir para el traslape en un apoyo, como lo pueden ver aquí. Se coincide un apoyo y se hace entonces el traslape atornillando ambas láminas al apoyo que hemos determinado para esto. Acá, digamos, si un techo es mucho más grande, digamos, qué sé yo, por poner un ejemplo, 28 metros, van a tener dos láminas de 10 o menos y una lámina de 8 o más o menos. Entonces van a tener 3 traslapes, y como les digo siempre, la lámina aguas arriba se tiene que hacer 30 centímetros más larga para hacer el traslape, y siempre debe coincidir con un apoyo. Bien, en detalle, aquí podemos ver cómo se hace el apoyo. Se corta la lámina aguas arriba, como le decía, va 30 centímetros más larga. Se corta la lámina inferior metálica, se saca el EPS, y con la espátula se saca lo que sería el exceso de pintura, de goma y de EPS, como lo vimos en el detalle más anterior. Y antes de hacerla caer, se coloca cinta de butilo, como la pueden ver aquí. Se coloca entonces aquí para evitar que se me vaya a filtrar y acumular agua en este pegue que me va a hacer deteriorar la lámina. Entonces, la cinta de butilo va aquí precisamente donde va a caer la lámina, y también se atornilla esto acá. Aquí pueden ver la cinta de butilo, los tornillos,
los tornillos de 7 pulgadas acá atrás, los tornillos de 1 pulgada aquí y también acá tornillos de punta fina acá, haciéndole presión más donde está lo que sería la cinta de butilo para evitar que el agua se me vaya a acumular en esta zona por debajo y me vaya a afectar el termopanel. En el caballete tenemos 3 accesorios, o en la cumbrera tenemos 3 accesorios, sería la cumbrera o el caballete, el cierre de caballete que me va a cerrar el espacio entre las crestas y también va un caballete inferior que se coloca por la parte de abajo del termopanel para evitar que puedas ver todos estos dientes que pueden quedar del panel abajo, ya que no quedan alineados. Entonces el caballete inferior va aquí en la parte inferior, esto evitando que me puedan quedar dientes o desfasados los paneles acá. El caballete acá arriba y el cierre de caballete entonces iría aquí en las crestas. ¿Cómo termino el caballete en el extremo del techo? Aquí podemos ver entonces que con una tijera de hojalatero voy a hacer este tipo de cortes y voy a hacer entonces un tapa caballete con el mismo caballete de esta forma, dejándolo caer aquí. Acá podemos ver entonces en detalle lo que sería el remate lateral. Como les dije más temprano, a la oreja, en el extremo del panel, se le va a cortar esa oreja al panel, se le corta para entonces colocar el remate lateral en ambos extremos del panel. En ambos extremos de la cubierta se coloca entonces el remate lateral, como lo pueden ver en esta imagen, y sería también entonces al otro extremo. Aquí pueden ver cómo queda el remate lateral. Suele cortar una oreja, porque cuando voy colocando paneles para acá, la oreja del panel siempre está de este lado. Entonces corto la oreja de este lado y de otro lado llego al final del techo sin oreja. Aquí sería cómo coloco el remate lateral cuando llego a la cumbrera. También con una tijera de hojalatero me apoyo en este corte para hacer entonces coincidir el remate lateral con lo que sería el caballete. Este remate lateral lo coloco antes que lo que sería el caballete. Coloco entonces también un sello, en este caso de silicona o una cinta de butilo, puede ser también, para colocar entonces los traslapes de remate lateral. En la parte posterior, cuando son techos de una sola agua, voy a rematar con un remate lateral que también me sirve perfectamente para la parte posterior, para techos de una sola agua, ¿sí? Y le voy a colocar también entonces los remates, los cierres de caballete en esta parte antes de colocar el remate lateral como remate posterior en techos de una sola agua, ¿no? Esta sería la parte de aguas arriba y para acá iría para aguas abajo, ¿no? Bien, entonces ya entramos en los remates frontales. Tenemos 2 remates frontales que se colocan a la vez. Tenemos en primera instancia el remate frontal sin gotero. Le llamamos sin gotero porque antes lo fabricamos con un pechito de esta forma, pero esto dificultaba cuando teníamos techos con caños. Entonces lo hicimos sin gotero, por eso le llamamos sin gotero. Es plano en esta parte. Aquí tengo que cortar en la parte final del techo, tengo que cortar lo que sería 7 centímetros de lámina inferior metálica y sacarle lo que sería el hielo seco, el relleno, el aislante, para que entonces que encaje el remate frontal sin gotero, que es el que vemos aquí. Este sería el primer remate frontal. Y el segundo remate frontal sería el remate frontal angular, que también lo colocamos, este va por encima de la cresta, lo atornillamos encima de la cresta, como lo pueden ver aquí, y entonces el agua viene bajando, choca con el remate y baja de esta forma. Aquí ya podemos ver los 2 remates conjugados. Para la parte posterior, si pega con un tipo de pared o muro, entonces tendríamos que tener un flashing, como lo pueden acá. Aquí tengo un ejemplo de cómo colocar un caño con soportes inferiores, inclusive también aquí pueden ver el soporte inferior, y lo pueden ver también acá. Y también con unos ganchos en la pared superior para darle soporte a lo que sería el caño, en este caso. Limas altas, limas hondas. ¿Cómo se trabajan? La lima honda, la lima alta se trabaja con un caballete, se coloca tal cual, y también se colocan lo que serían los cierres de cresta, los cierres de caballete.
y la lima honda viene a ser lo que sería un caño para recoger el agua y se termina como si fuese un final de techo. Aquí lo pueden ver. Y aquí hay unas referencias de mantenimiento. Volvemos a la presentación. En algunas fotos de proyectos para que tengan una referencia visual de cómo queda el producto terminado. Y lo pueden ver en diferentes aplicaciones. Esta que es muy compleja, diferentes aguas. Se puede alcanzar perfectamente con el termopanel, no hay problema. Aquí pueden ver la parte inferior, y que les decía más temprano también en la presentación, que puede ser dejado visto como si fuese un cielo raso, que pueden ver que parece inclusive un cielo raso de PVC. Entonces, puede ser dejado inclusive visto en toda la casa o en la terraza donde lo deseen, lo pueden dejar visto. Se ve más o menos así, inclusive por la parte inferior. En estas fotografías se ve que han recubierto el termopanel con teja de barro, que también esa es una opción que pueden conseguir. Bien, entonces vamos al sistema de termolámina. Bien, ya vimos el termopanel. Usted me dirá, mira, ya yo tengo mi techo existente. Es muy difícil que yo vaya a quitar mi techo existente, que es solo zinc, para colocar termopanel. Entonces, este es el producto, es la termolámina para solucionar eso. La termolámina es para techos ya existentes, lo adecua, los voy a aislar. Yo voy a tener un techo existente, vamos a colocar el puntero láser. Tengo un techo existente, en este caso es gris o galvanizado, puede ser rojo, puede ser con lo que usted quiera. Si ese techo está aceptable, lo que voy a hacer entonces es colocar una placa de aislante de EPS, que como la ven aquí, que puede ser plana o puede tener la curvatura del techo, cualquiera de las dos. Plana me gusta más porque es mucho más práctica, y van a colocar una segunda lámina metálica nueva sobre eso para hacer un sandwich panel en sitio, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos el tema del calor muy persistente en nuestra residencia, y muchas veces el proyecto para minimizar ese calor es subir el techo. Vamos a elevar el techo para que esa fuente de calor alejarla un poco de donde estamos nosotros. Entonces, en vez de entrar en todo ese problema que representa tener personas dentro de tu casa rompiendo paredes, vaciando elementos, ensuciando todo, en vez de eso, vas a tener un techo que vas a adecuarlo. Vas a trabajar encima del techo, las personas abajo ni siquiera se van a poder enterar, porque puede ser inclusive una industria que están trabajando en la parte superior. Arriba vas a colocar la placa aislante, como les decía, puede ser plana. Plana es mucho más práctica que tenga la curvatura, mucho más práctica, se lo aseguro. Y van a comprar entonces una segunda lámina de techo. Inclusive a veces se acercan a la tienda de coches para comprar láminas de zinc para cambiar el techo existente. Entonces, en vez de quitar el techo existente para tener todo ese tipo de problema de que viene la lluvia, se mete el polvo, todo lo demás, entonces, en vez de eso, deja el techo existente, compra tu lámina metálica para adecuar el techo, y solamente vas a agregar en la compra de la placa de aislante térmico, la placa de hielo seco, que vas a colocar sobre lo existente. Vas a colocar el zinc nuevo y lo vas a atornillar, y vas a lograr un termopanel hecho en sitio, o sea, un sandwich panel hecho en sitio. Inclusive también existe una variación para lo que sería fibrocemento. Aquí pueden ver diferentes perfiles para diferentes techos, pero les aseguro, la placa plana es mucho más práctica para hacer el trabajo. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, comenzamos a colocar placas de hielo seco encima del techo existente. Inclusive, si el techo está como el que vemos aquí en la fotografía, podemos hacer algún tipo de limpieza con una hidrolavadora antes de recubrirlo, para garantizar de que va a tener más vida útil ese techo que ya tenía un impacto por estar expuesto al ambiente. Entonces, aquí como vemos la mecánica, básicamente es colocar lámina de EPS, lámina de zinc, lámina de EPS, lámina de zinc. La mecánica es
colocar láminas de EPS y el zinc enseguida. No es hacer todo el recubrimiento de EPS y luego de zinc, no. Coloco láminas de EPS y esa área enseguida la recubro con la lámina de zinc y voy atornillando. Así se va trabajando de forma más fácil. Hay unos elementos como el canal muro que hemos utilizado como un cierre, como una moldura de cierre. Aquí pueden ver una fotografía de cómo queda. La lámina aquí, bueno, aquí también aprovecho para decirle que la lámina superior metálica nueva te pide al menos 5 centímetros más larga que la lámina existente para que garantizar que el agua bombee fuera de este sistema. No la podemos dejar flush aquí, sino que 5 centímetros al menos para que el agua bombee fuera del sistema y me quede de esta forma. Eso, como les decía, aquí cuando hago mi instalación voy a ver el EPS, pero entonces lo protejo o lo recubro con este canal que es una C perimetralmente para proteger lo que sería el EPS. Bien, coloco mi caballete, puede ser un caballete liso, puede ser un caballete con algún tipo de corrugación o un tipo de troquel, no hay problema con eso. Aquí también podemos habilitar la colocación de lo que sería un caño, corre agua, para recoger lo que serían las aguas. Aquí podemos ver una mecánica de trabajo, cómo van colocando lo que sería la lámina de EPS y la lámina de zinc y van atornillando enseguida. De esta forma quedó el proyecto ya. Aquí este proyecto fue uno de los primeros. Aquí reportan una disminución del consumo eléctrico bastante importante. Inclusive este tipo de proyectos se puede estar pagando en 4 o 5 años fácilmente, reduciendo lo que sería la factura eléctrica. Esa es también otra de las ventajas. Y otra de las ventajas también es que prácticamente no se escucha el agua. Muchas veces cuando está lloviendo, en nuestras casas ni siquiera podemos escuchar lo que sería el televisor o conversar con alguien, porque el agua no nos deja por el ruido, por el tamborileo que provoca en la lámina de zinc, la lámina metálica. En este caso, ya eso se atenúa, o sea que sería un aislamiento térmico y un aislamiento acústico. Sería una gran ventaja e inclusive se viene a pagar el producto bastante fácil en 4 o 5 años con solo tomar en cuenta el ahorro energético o el consumo energético en nuestra facturación eléctrica. Aquí pueden ver diferentes aspectos en la instalación, cómo quedan, puede ser para casa, puede ser para industria. Aquí pueden ver lo que les decía anteriormente, puede ser para placa plana. Entonces, no importa el perfil de zinc que tengan existente, ni el perfil que vayan a utilizar. Con una placa plana, eso se lo soluciona y lo pueden trabajar sin ningún problema. Aquí lo pueden ver, una placa plana de 3 pulgadas, de 1,22 m de ancho por 3 metros de largo, y se hace una instalación mucho más rápida y mucho más eficiente. Y queda como lo pueden ver acá. Bien, entonces entramos al periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por la presentación, Juan. Bueno, como bien indicaba, vamos a darle inicio al espacio de preguntas, consultas, dudas que tengan, lo pueden colocar acá en el sector de chat. Vamos a dar unos minutitos a ver si surge alguna duda. Nos consulta por acá Ronen el tema de los colores. Juan. Me imagino que sería con respecto al termopanel, el primer producto que vimos. Sí y no. Como les decía, en la presentación tenemos colores estándares como el blanco, el rojo, el grafito y actualmente tenemos el gris. Colores especiales toma de 3 a 4 meses desde que la fábrica en Corea del Sur o en Europa nos mande los rollos y el pedido mínimo de rollos son unas 25 toneladas que son más o menos de entre 4.000 a 5.000 metros cuadrados. Entonces,
pedidos especiales, digamos, que dificultan un poco tanto el tiempo, que es de 4 a 5 meses, como lo que sería la cantidad mínima, que sería de 4.000 a 5.000 metros cuadrados. Muy bien, muchas gracias. Nos consulta por acá Rafael. ¿Cómo puedo hacer que no me coincida un tornillo viejo con uno nuevo cuando instalo láminas aislante y techo nuevo, ya que vamos a utilizar la misma estructura existente? Ok, buena pregunta. Eh, es una excelente pregunta, nunca me la había planteado. Mira que no nos ha sucedido y si utilizas una placa plana, en vez de una que tenga la curvatura del techo, la placa plana no te, la placa plana, con la que tienes la curvatura, la, el perfil cresta con crestas quedan uno encima del otro. Entonces aumentas mucho la probabilidad de que te vaya a coincidir un tornillo con un tornillo viejo con un tornillo nuevo. Si utilizas la placa plana, inclusive pueden ser diferentes perfiles. Entonces ya se disminuye mucho la probabilidad de que te vaya a coincidir una cresta encima de la otra. Van a estar desfasadas, muy probablemente. Entonces vas a tener un problema resuelto de esa forma. Por eso yo siempre recomiendo la placa plana. Entonces, como las crestas están espaciadas muchas veces a 25 centímetros, ¿sí? Si son, digamos, canal ancho, 25 centímetros, y cuando colocas una encima de otra que son con placa plana, no estás colocando una cresta encima de la otra, sino que están desfasadas, puedes atornillar sin ningún problema a tu apoyo. Muchas gracias, Juan. Nos consultan por acá si el panel es resistente al calor y la lluvia. Claro que sí. Bueno, el panel termopanel es resistente a la lluvia, tiene una lámina de zinc, como le decía, aluzinc. Eh, digamos que es 3 productos en uno, como le decía anteriormente. O sea, la lámina superior, que es aluzinc, o sea, es un galvanizado superior al zinc común que estamos acostumbrados. Entonces, sí, obviamente, es a la lluvia y al calor, el panel es apto para soportar lluvia y calor por el tipo y la calidad de la lámina metálica que tiene. Si la pregunta iba enfocada también, si la placa de hielo seco es apta para el calor y para la lluvia, el hielo seco siempre debe ser recubierto. En el caso de la termolámina, que es que estamos viendo el producto, recuerden que van a colocar la placa de hielo seco encima del techo existente y le van a colocar una segunda lámina nueva metálica encima a la placa de hielo seco y lo van a atornillar. El hielo seco nunca queda expuesto, siempre queda cubierto o revestido. Excelente. Nos consulta por acá Virginia también la durabilidad de estas termoláminas versus la lámina de zinc normal. Ok, recuerden que bueno, el primer producto que vimos era termopanel, ¿sí? El termopanel viene con una lámina metálica tipo aluzinc, que es un producto que tiene una durabilidad mayor que las láminas común y corriente que encontramos en el mercado con galvanizado solo de zinc, ¿sí? ¿Cuánto más? Depende de muchos factores. Depende, no es lo mismo si estás cerca del mar o estás alejado del mar, si estás cerca de una industria, si le das mantenimiento o no le das mantenimiento. Pero sí, el aluzinc es un producto, digamos que muy aceptado en el mercado, que tiene una protección galvánica contra la corrosión superior a el metal galvanizado que solamente tiene zinc en su superficie. Entonces, sé que muchas veces quieren que le digamos una cantidad de años, pero realmente esto varía mucho en función a eso. Si tienes dos láminas en iguales condiciones de exposición, ya sea al mar, a una industria, a lo que sea, tal vez el aluzinc le va a estar soportando un 25 o 30% más que lo que sería una lámina de zinc común y corriente.
En cuanto a la termolámina, que fue la pregunta que nos hicieron, la termolámina va a utilizar una placa de hielo seco que van a colocar encima del zinc existente y ustedes van a comprar una segunda lámina de zinc que puede ser comprada a Cochés, que va a ser una lámina que puede ser inclusive solamente con un galvanizado de zinc. Entonces, si están colocando galvanizado de zinc encima de la lámina de EPS. Va a ser igual. Muy bien, muchas gracias. Nos consultan también por acá, ¿qué separación debería existir entre carriolas de un techo existente para poder colocar en el sitio las placas de EPS más las láminas nuevas? Bueno, regularmente en las residencias, las carriolas se suelen espaciar en Panamá a 1 metro y con 1 metro es suficiente. Pueden colocar la lámina de EPS encima con carriolas espaciadas a 1 metro. Muchas gracias, nos consulta Modesto también por acá. La probabilidad de que el viento levante la cubierta, ya que el tornillo en caso de panelit es muy larga y la seguridad 100% que encaje. No sé si entiendes la consulta, si no le podemos pedir que la reformule. Voy a, voy a, voy a tratar de contestar a Modesto, asumiendo algunas cosas, y si asumí mal, entonces Modesto nos repreguntará. Ok. En el caso sí quisiera que cuando hagan las preguntas me coloquen el producto que si es termopanel o termolámina para poder centrarme, porque estoy contestando en base a 2 productos que son de techo. Entonces, como no me lo colocan a cuál se están refiriendo, contesto en base a ambos. Bien, es muy baja, es muy baja la probabilidad de que el viento levante una cubierta de termopanel, inclusive una cubierta de termolámina, si colocas la cantidad de tornillos adecuada. Nosotros vimos, digamos, en el termopanel durante la charla, que los tornillos en las partes extremas del termopanel, digamos, si es un techo un techo que va, una sola lámina que va desde la cumbrera hasta el extremo del techo, vas a colocar tornillos en todas las crestas, en los extremos del techo, y vas a colocar en los apoyos intermedios, vas a colocar un tornillo en el medio del panel y en los extremos del panel. Con esa cantidad de tornillos, te garantizo que el techo jamás se te va a levantar por efecto del viento. El tornillo tiene una capacidad de sujeción bastante elevada. Te soporta muchas veces la cantidad de presión que te va a ejercer lo que sería un viento regularmente en Panamá. Y sucede algo muy similar con el techo de termolámina. Vas a colocarle tornillos que van a traspasar la lámina metálica nueva, el EPS, la lámina metálica vieja, y vas a llegar entonces a la carriola y te vas a anclar a la carriola. Entonces hay muy poca probabilidad de que eso ocurra. Muy bien, nos consultan por acá también si se puede dar caso de goteras en las termoláminas. Sí, claro. Eh, esta pregunta es como, ¿qué pasa si lo instalo mal? Vas a tener un problema. Entonces tienes que instalarlo bien. Un tornillo que te crea una filtración es porque lo instalaste mal. Entonces debes colocar los tornillos bien e impermeabilizarlo. Algunas veces el instalador de tornillos de techo está colocando el tornillo y falla o le hace juego al hueco, entonces te crea, en vez de colocar el hueco adecuadamente, inclusive el tornillo, porque el tornillo, yo te recomiendo siempre que utilices un tornillo que tenga cabeza metálica más una cabeza de neopreno, que te garantice que va a tener un cierre más hermético. E inclusive luego repasarlo todos los tornillos con lo que sería un producto sellador, un producto que te vaya a garantizar de que no se te vaya a meter el agua. Entonces, sí, ¿hay probabilidad que se te mete el agua? Sí, si instala un tornillo mal, que te va a meter el agua, correcto. Pero debes garantizar que te coloquen el tornillo adecuadamente con una arandela metálica y una arandela de neopreno, y además entonces también repasarlos con un sellador. Y además también, en Panamá, todos estamos acostumbrados a que el techo es eterno, o sea,
colocamos el techo y nunca más nos subimos al techo a hacerle ningún tipo de mantenimiento. Entonces, pasan 10 años, nos subimos al techo, vimos que el techo está todo corroído, que el instalador nos dejó tornillos allá que están todo oxidados y le pasaron el óxido al techo, dejaron alambre, y no le hacemos un mantenimiento, una limpieza. Entonces, sí es bueno todos los años hacer una inspección visual y alguna reparación menor a todos los techos, aunque no sean de termopanel, aunque no sean de termolámina, sean techos normales de zinc, techos normales de fibrocemento. Siempre es bueno hacer una inspección anual a los techos y siempre que coincida con antes del inicio de las lluvias para ver que todo esté bien. Siempre es bueno hacer una inspección anual. Muchas gracias, Juan. Nos consulta por acá Francisco. En el termopanel, ¿la instalación eléctrica debe ser visible o hay alguna manera de integrar tuberías dentro del termopanel? Depende de los gustos. Depende de los gustos. Mira, puedes dejar la vista a través de molduras, inclusive también de tubing, puede ser, depende del concepto arquitectónico que estés buscando, pero las puedes dejar ingresadas dentro del termopanel. Puedes retirar el EPS del borde del panel, colocar la tubería antes de colocar el siguiente panel. No sé si me explico. Colocas este primer panel, retiras el EPS del borde, aquí vas a colocar la tubería, colocas la tubería y haces la bifurcación hacia adentro del panel donde lo requieras y solo vas a cortar la lámina metálica en la salida. No vas a hacer un corte horrible, vas a hacer un corte pequeño para la salida y después tú vas a colocar ahí tu abanico o tu lámpara y después vas a colocar el siguiente panel y ese panel va a tapar o a ocultar lo que sería la tubería porque va a quedar embebida en el panel, en el pegue de los dos paneles. Muy bien, nos consultan por acá también qué tipo de mantenimiento se requiere al producto una vez terminada la instalación. No requiere ningún tipo de mantenimiento que no sea el que debe llevar una estructura, una cubierta metálica. O sea, lo que les voy a decir es lo que deben hacer para cualquier techo metálico, inclusive si es solamente zinc. Si es solamente zinc, es lo que deben hacer. Miren, una inspección anual es bien recomendada. Eliminar todo lo que sería objetos metálicos. Inclusive, luego de la instalación, deben hacerse una limpieza luego de la instalación. Instalaron, terminaron, el tornillo cuando colocan el tornillo, van a crear viruta. Esa viruta hay que eliminarla. No es recomendable hacer cortes del techo encima del techo, porque toda esa viruta, todo ese material metálico va a quedar regado encima de la cubierta y va a oxidar el techo metálico o lo va a dañar. Entonces, todos los cortes deben ser realizados en la parte inferior del techo utilizando las herramientas que vimos durante la presentación. Como les decía, no se recomienda una flexible, porque la flexible crea gran cantidad de viruta que va a quedar depositada dentro de las cubiertas. Entonces deben utilizar ya sea una cortadora de disco para esto. Hacer una limpieza general después de la instalación, hacer una inspección anual y quitar metales que hayan quedado, quitar también material orgánico como hojas, polvo, hollín. Depende de la ubicación donde ustedes tengan su casa. Si tienen una industria cerca, se va a depositar una gran cantidad de hollín encima de lo que sería su techo. Entonces, una limpieza anual es bienvenida siempre en un techo, siempre. Y repasar los tornillos. Yo inclusive en mi casa hace poco eh, fui a hacer una inspección en el techo y vi que el instalador no había colocado todos los tornillos que se le habían dado. Ahí tenía un puñado de tornillos regados en el techo que estaban oxidándose. Entonces tuvimos que eliminarlos y hacer un repaso de todo eso. Muy bien, ya finalizando tenemos una consulta por acá que dice,
¿Cuánto es el pedido mínimo de Thermopanel y tiempo de entrega? Me imagino que se refiere a ese pedido especial que nombraste en un comienzo con las preguntas. Bueno, el pedido mínimo, bueno, yo creo que sería, si es el pedido mínimo para un color especial, que creo que no es la pregunta de Andrés, el pedido mínimo para un color especial demora de 4 o 5 meses y es de 4.000 a 5.000 metros cuadrados. Pero el pedido mínimo de termopanel con los colores estándar que tenemos actualmente es a partir de un panel. La longitud mínima de fabricación es 250. Eso tampoco lo había mencionado, pero es importante. La longitud mínima es 250 de fabricación y la longitud máxima es de 10 metros. Hemos fabricado algo más grande que 10 metros, pero para tener un límite, 10 metros está bien. Si ustedes, por ejemplo, tienen una longitud, por ponerle un ejemplo, de 2 metros, y como ya les dije, 250 es lo mínimo, entonces tienen varios paneles de 2 metros, lo que hacemos es unirlos, ¿sí? Entonces, en vez de, si ustedes me piden 10 paneles de 2 metros, yo le voy a entregar 4 paneles me piden 10 paneles de 2 metros, yo le voy a entregar 5 paneles de 4 metros, para que lo corten a la mitad y entonces obtengan sus 10 paneles de 2 metros. Eso es lo que hacemos en planta. Recuerden que la longitud mínima es 250 y la longitud máxima es 10 metros. ¿Cuánto es lo mínimo que pueden pedir? Un panel. Pueden pedir inclusive un panel y se lo fabricamos. Si es blanco, es lo que se pide más. Y el pedido es más grande, parece paradójico, pero si el pedido es más grande, va a demorar menos, porque se mete dentro de la programación de una vez. Si es un pedido pequeño de un color que no se rota mucho, va a demorar un poco más para poder consolidar esa bachada de paneles. El tiempo, bueno, no mencioné el tiempo. El tiempo es entre 7 a 10 días de fabricación. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bueno, con esta pregunta ya no hay más dudas, parece ser. Así que cerramos el webinar de hoy. Les agradecemos muchísimo a todos por participar. Te agradecemos también, Juan, por toda la información que nos brindaste hoy. Y bueno, recuerden que van a estar recibiendo el certificado de participación en el correr de la semana. También pueden ver este tipo de productos en nuestra página web, cochesicia.com, también por WhatsApp o por línea fija, línea express. Muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos en el próximo webinar.